¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Ya vamos a empezar con el curso de geografía. El profesor Suárez ya está ingresando a la clase y él se va a quedar a cargo de ustedes trabajando toda este último bloque. Chicos, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo han estado? Espero que todo bien en casa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal con todos? Muy buenas tardes con Nadine también, con Nadine Rosales. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Ruth, para Piero también, para Brisa, Daniel. Muy buenas tardes. Listo, listo, listo. Daniel. Muy bien. A ver, vamos a empezar con la clase de hoy. No se fijen en el título. Ahí hubo un error en el título. Vamos a empezar con la clase de hoy. Ya, hoy martes 20 de octubre. Muy bien. ¿Hay alguna consulta sobre el tema anterior? ¿Alguna pregunta que ustedes han estado resolviendo como debe de ser, ¿no es cierto? ¿Alguna consulta eh, de alguna pregunta del tema anterior? ¿Nada? O a ver, ustedes me dicen, pues, ¿ya? Si es que pueden también en el chat, pueden mandar o escribir la pregunta, o si no, mandan una imagen y yo te ayudo. ¿Está bien? Pero siempre estoy llano a poder resolver pues cualquier inquietud que ustedes tengan, ¿no? ¿Ya, chicos? Muy bien. Hay que estar muy pendientes, como creo haberte dicho la semana pasada, y si no es así, bueno, lo voy a decir ahora, eh, sobre el desarrollo del prospecto de examen de admisión. Principalmente si ese prospecto es para postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ya que es un prospecto pues más completo. Prácticamente todo el curso de geografía está en el temario que nos da San Marcos, ¿sí? Ahora no sé si sucede lo mismo con los demás cursos, pienso que sí, pero no sé, eso ya te lo diría cada profesor del curso respectivo. Entonces, por lo menos yo te digo de geografía y es un temario muy completo. O sea, viene todo prácticamente, ¿no? Con algunas que otras salvedades, pues, a diferencia de, por ejemplo, la Universidad Federico Villarreal, donde creo haberte dicho que, por ejemplo, el tema sistema planetario solar sí viene en el examen de la Villarreal. Más bien en San Marcos no. ¿Te das cuenta? Es más, tampoco aparece en el temario. Por eso te digo, ¿no? Entonces hay que hacer esas pequeñas diferencias, ¿no? Pero de que el temario de San Marcos es completo, lo es. ¿Está bien? Lo es. Entonces hay que, repito, estar pendientes de eso. Pendientes de eso. Yo también estoy, por supuesto, para ayudarte. Empezando por este tema, ¿no? El tema líneas imaginarias de la Tierra. Nuestro planeta, escucha bien, nuestro planeta ha sido dividido prácticamente en una serie de líneas. Mira, es como cuando uno va a invadir, ¿no? No sé si te ha pasado, ojalá que no lo vivas. Bueno, yo desde muy pequeño, mis padres llegaron, invadieron,
pero no te burles, por favor, no te burles porque es parte de mi realidad, ¿no? Yo me acuerdo que cuando invadimos, yo era muy pequeño, tenía 20 años creo, llegamos a invadir y lo primero que hicieron fue lotizar. No sé si ustedes saben algo de eso, ¿no? Lo primero que hicieron fue lotizar. Agarraron cal, tiza, pero molida, ¿no? Y empezaron a hacer como cuadraditos, así como aparece en nuestro planeta, mira, ve. Igualito, lo mismo, lo mismo. Empezaron a lotizar, a hacer su lote, un lote de forma rectangular o de forma media cuadrada, ¿no? Eh, ¿Y eso para qué? Ah? ¿Para qué hicimos eso? Ah, bueno, era lógico demarcar los lotes, o sea, cuál era tu lote y cómo lo separaba del vecino, ¿no es cierto? Eh, bueno, eso tiene que ver en algo con el tema de hoy, sobre todo por el uso, ¿ya? Que vamos a ver también acá. Eso de las líneas imaginarias y para qué sirven. Recuerda que en San Marcos las preguntas conceptuales ya no vienen mucho. No te digo que no venga, pero las preguntas conceptuales ya no vienen mucho. Hablo de geografía, insisto con esto, chicos, ¿ah? Por favor, cada curso es distinto, ¿sí? Pero en el curso de geografía, reitero, las preguntas de concepto, definiciones, muy poco, muy poco, muy poco. Dale prioridad, por ejemplo, a aspectos como finalidad. O sea, ¿para qué me sirve? ¿Sí? ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es su uso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es su importancia? Eso sí hay que darle prioridad al momento de estudiar. O también causa-efecto. La relación causa-efecto. Eso también es importante en el curso de geografía. ¿Ya? Eh, y otra cosa que también se ve mucho en las preguntas de formato de tipo DECO es la localización. Claro, pues, ¿cómo vas a estudiar geografía? ¿Cómo pretendes saber algo de geografía y no sabes localizar? Es un pecado, pues. Es como pretender querer aprender matemáticas, ¿no? Aritmética, trigonometría, geometría, álgebra, y no sé ni siquiera sumar, o no sé las 4 operaciones fundamentales. O sea, sería pues un pecado, ¿no? Quieres aprender álgebra lineal, quieres aprender derivadas, integrales, y no sabes ni sumar. O sea, es algo ilógico, ¿sí o no? ¿Ah? En geografía también, pues, en la geografía, para poder profundizar algún tema, tengo que saber, pues, lo básico. Y eso que es básico sería que el alumno, que el postulante, sepa lo que es localización. Profesor, ¿y qué tiene que ver la localización con las líneas imaginarias? Ah, ya, mucho que ver, tiene mucho que ver. Y justamente a eso vamos hoy, a saber la finalidad, la importancia, las características de las líneas imaginarias. Si tienes tu prospecto a la mano, date cuenta de que esto sí está pues presente en el examen de admisión. Ojo. Y si tienes tu prospecto a la mano y quieres que yo te explique algo específico de ese prospecto, no hay problema, ¿ya? No hay problema. Tú dime, profesor, acá dice una palabra que usted no ha dicho. Me puede explicar? Entonces yo agarro y te explico. ¿Está bien? Porque no vaya a ser que de repente se ha explicado, solo que han utilizado otro término que es lo mismo, o sea, han aplicado la sinonimia, ¿no? En lo mismo, solo que yo lo explico con otras palabras, nada más. Puede ser eso, pero repito, yo no me voy a enterar si tú no me dices, si tú no me participas eso, ¿ok? ¿De acuerdo? Bien, que quede claro entonces, ¿ya? Cualquier cosita, si tienes el temario a la mano, sería bacán, bestial, porque el postulante es parte, pues, de lo que debería tener al alcance, ¿no? El temario de cada uno de los cursos. Claro, lógico. Esa es la base de mi examen de admisión. De eso debe venir. ¿Sí? Bien, avancemos entonces. Líneas imaginarias terrestres. Estas líneas no se pueden ver. Estas líneas son imaginarias, pero
se pueden trazar, estas líneas yo los puedo dibujar, ¿sí o no? Yo las puedo dibujar. ¿En dónde? En la Tierra, pues, por eso se llaman terrestres. Líneas imaginarias terrestres. Líneas que yo voy a poder trazar, voy a poder dibujar en la Tierra. Profesor, pero no entiendo qué, si el planeta es grande, profe. El planeta es muy grande, ¿cómo que va a dibujarlo? Así como usted hizo cuando lotizó ahí en su barrio actual y cuando invadieron, así iba a poner un poco de cal. No, 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 no. El trazado de estas líneas imaginarias se hace en documentos cartográficos. Eso quiere decir en mapas, en cartas, en planos o hasta en el mismísimo globo terráqueo. En el globo terráqueo también puedo observar líneas imaginarias, ¿verdad? Claro que las líneas imaginarias más fáciles de identificar son aquellas que son llamadas paralelos y meridianos. Dentro de los paralelos está el ecuador terrestre, y dentro de los meridianos, el famosísimo meridiano base o de Greenwich, o Greenwich, como quieran decirlo. Bueno, yo soy de Pamplona, digo como quiero, pues. ¿Sí? Líneas imaginarias terrestres, entonces, ya sabes a lo que se refiere. Mira que lo estoy detallando, palabra por palabra. Profesor, yo ya tengo base. Está bien, sé humilde. Hasta para aprender hay que ser humilde. No sea soberbio. ¿Ya? Seguimos. Vamos a seguir a ver qué más nos aparece aquí en la pantalla. Ahí está. Ojo, voy a interrumpir la clase en cualquier momento y te hago una pregunta dirigida. Hay una pregunta dirigida. Tengo 27 participantes, creo que yo no me incluyo, ¿sí? Bueno, son 26 o 27. A cualquiera de ustedes voy a preguntar. Estate atento, ¿ya? Estate atento, por favor. A ver, ¿qué me dice? Dice que estas líneas son trazos dibujados de manera imaginaria. Ya lo recalqué ya. Y estos trazos imaginarios están hechos en nuestro planeta, están establecidos en nuestro planeta. Pero acá viene lo más importante, acá viene lo más importante. Es más, tan importante es que yo también me voy a atrever a resaltarlo, pues como si fuese un alumno, yo también lo voy a resaltar. ¿Para qué me sirven estas líneas? ¿Para qué? ¿Cuál es su utilidad? ¿Para qué me sirven? Ah, ya, la respuesta es lo que sigue, pues. Ahí está, mira, ¿ve? Me sirven para la ubicación y para la orientación. Ah, para eso me sirve. Yo me acuerdo una vez, pues mi tío, ¿no? Me dijo mi tío, oye, ¿dónde se ha invadido? Ah, ¿dónde se ha invadido? Ah, ya por allá. A ver, vamos, vamos, vamos. Y lo traje a mi tío, pues ahí a la invasión, estaba yo. Y me dijo, ¿y dónde se ubica tu lote? Así me dijo, ¿ah? ¿Dónde se ubica tu lote? Ah, ya, mi lote está acá, porque nadie había construido, pues todo estaba solamente lotizado así con ese polvo blanco, ¿no? Que no es lo que tú piensas, no me refiero a la cal. Y estaba ahí lotizado todo, ahí estaba todo, ya todos están ahí con su lote. Yo me acuerdo. Pero mi tío me dijo, ¿dónde se ubica tu lote? Entonces yo lo llevé a donde estaba ubicado. Y las líneas que habíamos hecho, las líneas que habíamos hecho en el suelo, que era pura arena, ¿no? Habíamos trazado ahí las líneas de blanco. Ahí está mi lote, tío. Le digo, ahí está mi lote. Este es mi lote, está ahí, está. Habíamos trazado esas líneas, ¿no? De blanco para que ubicar mi lote. Ya, algo parecido sucede con estas líneas. Estas líneas también las trazamos ¿para qué? Para ubicarnos. O si no, para orientarnos, que no es lo mismo. No es lo mismo ubicarse que orientarse. ¿Por qué? Porque la ubicación es exacta. La ubicación es precisa. La ubicación tiene procedimiento matemático. En cambio, la orientación no. La orientación solamente es referencial. ¿Sí? Pero ya sabes para qué sirven estas líneas. Por eso hasta yo lo resalto. De repente, si tú eres de los alumnos que normalmente copia, eh, bueno, copia las palabras clave. Todo texto tiene palabras clave, como lo que yo he resaltado ahí en la pantalla. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? A ver, ahora que hemos hablado de exactitud y precisión matemática,
existe una ciencia justamente del ámbito de las matemáticas que se encarga de trazar estas líneas. La geografía se apoya en la geodesia. La geodesia es una ciencia matemática. Esta ciencia matemática nos va a ayudar. Ya te dije, apoya a la geografía. ¿Mm? Nos auxilia a nosotros los geógrafos. Los geógrafos requerimos de la geodesia. Son dos ciencias muy afines. Es más, hasta la palabra geodesia también se empieza con el término geo, ¿no? De tierra. Profesor, ¿y decius? ¿Qué significa decia o decius? Bueno, ambos son términos griegos. Geo es tierra y decius significa división o dimensiones. División o dimensiones. O sea, en la geodesia lo que hacemos es dividir a la Tierra, conocer las dimensiones de nuestro planeta, o sea, en otras palabras, medir la Tierra. Vamos a medir la Tierra, vamos a saber sus dimensiones, vamos a dividir la Tierra. Y no está muy lejos de poder entenderlo. Ojo, ¿ah? Cuando yo trazo una línea imaginaria, por ejemplo, yo trazo al Ecuador, a la línea ecuatorial, dibujo al Ecuador en el planeta. ¿Qué he hecho? He dividido la Tierra, ¿sí o no? He dividido la Tierra en dos partes, a lo que también se le llama dos hemisferios. ¿Te das cuenta? He trazado imaginariamente una línea ecuatorial. Automáticamente he dividido el planeta en dos hemisferios. ¿Ves? Por eso la palabra geodesia significa división de la Tierra o dimensiones de la Tierra. Profesor, pero exactamente, ¿de qué trata la geodesia? A ver, como ciencia, la geodesia se encarga de estudiar la forma de la Tierra. Estudia la forma de la Tierra. ¿Qué forma tiene? Uy, profe, pero eso es fácil, pues la Tierra es una esfera. No, 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 no. Ya habíamos hablado que eso la semana pasada, o para los chicos que de repente son nuevos, te repito, la Tierra no es una esfera, eso es pecado, ¿sí? Es pecado casi mortal. ¿Ah? Y si estuviese el tribunal de la Santa Inquisición, te mandaría a quemar. No puedes decir que la Tierra es una esfera. Eso quedó muy claro. ¿Por qué? Porque la esfera es un cuerpo geométrico perfecto. Y la Tierra no es perfecta. La Tierra no es perfecta. La Tierra, primero, porque no tiene una superficie lisa. ¿Sí o no? La superficie de la Tierra no es lisita, sino todo lo contrario. La superficie de la Tierra es irregular, tiene montañas, cordilleras. Eso lo explicábamos la semana pasada. Me parece cuando hablamos de la forma de la Tierra, ¿sí o no? ¿Ah? Y que la forma de la Tierra es única. La forma de la Tierra es única, que no se iguala a cualquier otra forma. Así es, como dice Marquito, Marco me dice, profesor, el geoide, así es. Los geodestas, desde finales del siglo XIX, los geodestas en el mundo, digo finales del siglo XIX porque tú sabes que esa es la etapa de la reconstrucción nacional en el Perú después de la guerra con Chile, ¿no? Ya en esos tiempos, en esos años, eh, en el mundo, sobre todo en este mundo matemático, en este mundo de la geodesia, se establecía una forma para nuestro planeta, como dice Marquito, aquí en el privado me dice, ¿no? El geoide, profesor. Así es. El geoide es la forma de la Tierra. El geoide es la forma única de nuestro planeta, ¿sí? Que no se iguala a otra forma. Por ejemplo, yo te había dicho la forma de mi cara, la forma de mi cara, la forma de mi cabeza. Bueno, mi cara es única. Tú dirás, profe, menos mal, sino qué pesadilla, ¿no? Pero mi cara es única, ¿sí? Ahora, esta cara y esta forma de mi cabeza, ¿sí? Que no se iguala a cualquiera, no cualquiera tiene este rostro que tengo yo. Bueno, hay que darle una forma, un nombre, perdón. Hay que darle un nombre. ¿Cómo le vas a llamar al nombre de mi cabeza, de mi rostro? ¿Cómo le vas a llamar? ¿Ah? ¿Le vas a llamar cono? No, ¿verdad? Porque mi cabeza no es un cono. ¿Le vas a llamar qué? ¿Pirámide? No, mi cabeza no es una pirámide. ¿Le vas a llamar cubo? No, tampoco, mi cabeza no es un cubo. O sea, ni siquiera se parece a un cubo. Entonces, le vamos a llamar hugoide, porque yo soy Hugo, ¿no es cierto? Ah, ya, hugoide.
¿Ya? El hugoide es la forma de la cabeza de Hugo, pues. ¿Sí o no? Algo parecido, por no decir lo mismo, ¿ah? Se ha aplicado en la Tierra. Parece de repente algo más que algo parece anecdótico, ¿no? Pero es así, fue así. La forma de la Tierra, ya, geoide, ¿sí? Por ejemplo, si tú te llamas Marco, entonces la forma de la cara de Marco, marcoide. Yo, profe, yo soy Daniel, bueno, danieloide. La forma de la cara de Daniel es la única en el mundo, no hay otro parecido a Daniel, Daniel es único. Lo mismo que Marco, igualito. Ya, con la Tierra sucede lo mismo. La forma única de la Tierra, la forma real de la Tierra es el geoide, no lo olvides. Ahora, para hacer cálculos matemáticos utilizamos otra forma, ¿verdad? La forma llamada elipsoide. El elipsoide ya es la forma matemática de la Tierra, que los geodestas también la eligieron. Claro, ¿sabes por qué? Porque si yo quiero hacer medidas con el geoide, ¿qué sucede? El geoide es una figura muy irregular. Ahí tienes en la pantalla, mira. Lo que ves en la pantalla ahí, acá lo señalo, ahorita voy a utilizar el puntero para poder señalarlo. Esta forma de la Tierra es muy irregular. Mira, ve. ¿Qué es eso? Una forma muy irregular, ¿sí o no? Es grumosa, con cordillera, montañas, hundimientos. Y para hacer cálculos matemáticos, bueno, los geodestas, mejor dicho, dicen, esto es muy complicado, carece de exactitud, mejor, ¿sabes qué? Hay que elegir otra forma a la Tierra que no sea tan distante a la verdadera, ¿no? Por ejemplo, eligieron el elipsoide. Los geodestas dijeron, vamos a trabajar con el elipsoide solo para hacer cálculos matemáticos, ¿sí? Y así surge pues esta segunda forma, ¿no? La llamada elipsoide. El geoide y el elipsoide son formas de la Tierra. La primera, el geoide en la forma real y el elipsoide en la forma matemática, solo para hacer cálculos. Acá tienes, mira, acá tienes, ¿ve? Mira el geoide, ¿ve? El geoide es irregular, ¿no? Profe, ¿qué es eso? Parece una papa, un camote. Profe, yo soy pandillero, parece una piedra, profe. Sí, ¿no? Parece, ¿no? Parece una piedra, no sé, una forma medio irregular. Ya, ese es el geoide. El elipsoide está acá señalado de color rojito, ¿ve? El elipsoide, donde se muestra el achatamiento polar y el ensanchamiento ecuatorial. Ya, esa es la forma matemática que eligieron los geodestas. Y la esfera, también colocado aquí, pero la Tierra ya te dije que no es una esfera. No es una esfera. Sí se puntualiza claramente. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Listo. Ya sabemos entonces para qué sirven las líneas imaginarias y cómo se llama la ciencia que las ha trazado de manera exacta. Esa ciencia es matemática, es una ciencia llamada geodesia. La geografía solamente utiliza estas líneas, pero no las traza, no las dibuja. La geografía solamente las utiliza. ¿Está bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Listo. Vamos a la siguiente imagen, entonces. Vamos a la siguiente imagen. Y en la siguiente imagen vamos a detallar las líneas imaginarias. Primero, las líneas imaginarias en la geodesia han sido agrupadas. Se han formado dos grupos. Dos grupos. El primer grupo corresponde a las líneas rectas, como aparece en la pantalla. ¿Ve? Dice principales líneas rectas. ¿Sí? Se han formado dos grupos. Primero, de líneas rectas. Y segundo, de líneas curvas. Son dos grupos, rectas y curvas. Profesor, la línea ecuatorial, ¿dónde estaría la línea ecuatorial, profesor? Bueno, ustedes saben que la línea ecuatorial da la vuelta entera a la Tierra, ¿sí o no? La línea ecuatorial da la vuelta entera a la Tierra. ¿Será una línea recta? No, ¿verdad? No, no es una línea recta. El Ecuador es una línea curva. Entonces no estaría pues en este grupo. No estaría en este grupo. Me queda claro, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Sí? Profesor, entonces, ¿cuáles son las líneas rectas? Primero que son muchas, pero te digo cuáles son las principales. Número uno, el eje terrestre. El eje terrestre. El eje terrestre es una línea recta, como dicen ahí, aparece en la pantalla. Es una línea recta, ya lo sabemos.
esta línea recta une los polos geográficos, o sea, el polo norte geográfico norte y el polo sur geográfico, ¿no? Perdón, me había equivocado. El polo norte geográfico y el polo sur geográfico, ¿ya? Eso es lo que une el eje terrestre. Por ese motivo, como une los polos, se le llama también línea de los polos, y ustedes lo habrán escuchado, se le llama también línea de los polos. Aunque en realidad el eje terrestre tiene varios nombres, ¿ah? Se le llama eje verdadero, se le llama eje geográfico. Eje verdadero, eje geográfico. Mucho cuidado, porque yo te dije al inicio de la clase de que de repente en el prospecto o quizás en el mismo examen de admisión pueda aparecer sinonimia, ¿no? O sea, términos que signifiquen o sean lo mismo, ¿verdad? Aparezcan sinonimia, entonces ustedes no piensen de repente por ahí que no, el profe nunca me enseñó eso, ¿no? Mátenlo, mátenlo, profe, bótenlo, bótenlo. No, no, no. O sea, de repente es lo mismo que yo te he enseñado, solo que con otras palabras, ¿ya? Como te digo, el eje terrestre tiene varios nombres. Línea de los polos, eje geográfico, eje verdadero, y también se le llama eje de rotación. No va a aparecer en la pantalla, no va a aparecer, pero te lo estoy diciendo. Eje terrestre, línea de los polos, porque une los polos, pues, une los polos norte y polo sur. Pero ojo, estoy hablando de los polos geográficos. No confundir con polos magnéticos, esos son otros. No coinciden, no es lo mismo. Existen polos magnéticos y existen polos geográficos. Si quiero saber dónde está ubicado un polo magnético, por ejemplo, el polo magnético norte, utilizo la brújula. Con la brújula, que es un aparatito, un instrumento con una aguja imantada, ¿sí o no? Esta aguja imantada te va a señalar los polos magnéticos, sobre todo el polo norte magnético, ¿verdad? Y de manera opuesta el polo sur magnético. Pero no coinciden con los polos geográficos, que es el polo norte y el polo sur geográfico. No es lo mismo, están cerca, sí, están cerca, a una distancia más o menos, a ver, ¿de cuánto? De casi 18, 20 kilómetros de separación. O sea, pero no están igual, ¿me entiendes? No coinciden. Están cerca, sí, pero no coinciden. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? El eje terrestre, llamado también eje verdadero, eje geográfico, línea de los polos, eje de rotación. ¿Ya? Y tiene que pasar por el centro de la Tierra. Claro, pasa por el centro del planeta, de todas maneras. ¿Qué más? El eje terrestre, sus extremos señalan el norte y el sur geográfico. Y ahí radica la importancia del eje. Porque alguna vez en San Marcos preguntaron, ya hace mucho tiempo, pero vino en San Marcos, preguntaron, ¿cuál es la línea recta más importante, la línea geodésica más importante? La línea geodésica más importante, pues, es el eje terrestre, ¿ya? La línea recta, ojo, más importante es el eje terrestre, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es la más importante? Porque el eje señala el norte y el sur. Profe, ¿y qué tiene que ver eso? Lo que sucede es que el norte y el sur son importantes para la ubicación y para la orientación. ¿Sí o no? Son importantes. Para poder orientarme, para poder ubicarme, busco el norte, busco el sur, ¿sí o no? Dos puntos cardinales. Dos puntos cardinales de los cuatro, ¿no? Que son, acá nos faltaría el este y el oeste, porque son 4 puntos cardinales. ¿Te das cuenta? Entonces el eje, pues por ese motivo nada más ya se convierte en la principal línea recta. ¿Está bien? Nuestro eje, si es una línea recta, no se encuentra de manera vertical, sino que está inclinadito, ¿no? El eje está inclinadito, una inclinación de 23 grados, 27 minutos, un poquito más de 23 grados o 23 y medio, con respecto al plano vertical, ¿ya? Con respecto al plano vertical. Hay una pregunta, creo. A ver, vamos a ver. Claro, así es, Daniel, así es. O al plano normal, como también lo dicen en geometría, ¿no? En geometría muchos utilizan eso del plano normal o plano vertical. Está bien.
Sí, ahora les indico para todos, así como Daniel pues nos ha contribuido con ese dato, ¿no? Ahorita les explico, ¿ya? ¿Qué más? El eje terrestre dice que resulta cuando la Tierra cumple su movimiento de rotación. Así es. O sea, la Tierra apenas gira como un trompo, apenas la Tierra gira como un trompo, surge el eje. Cuando uno hace bailar un trompo, tú sabes que el trompo gira a partir de una púa de acero, ¿sí o no? La púa de acero se convierte en el eje del trompo, la púa de acero. Bueno, nuestro planeta también, pues, gira como un trompo, pero no tiene pues una púa de acero, sino que le surge un eje, una línea imaginaria. A partir de esos giros que hace la Tierra en rotación, surge nuestro eje terrestre. Por eso hace rato te decía, o hace un momento te decía, de que el eje terrestre también es llamado como eje de rotación. ¿Está bien? Ah, el eje terrestre mide de polo a polo, ojo, de polo a polo mide 12.713 kilómetros. O sea, desde el polo norte, en línea recta, pasando por el centro de la Tierra, en línea recta, hasta el polo sur, del polo norte al polo sur, mide 12.713 kilómetros. Tú sabes que ese trazo imaginario, esa línea recta de polo a polo, también es lo mismo decir que el diámetro polar, ¿verdad? El diámetro polar. Ustedes por matemáticas saben lo que es un diámetro. Bueno, el eje medido de polo a polo es un diámetro. El eje medido de polo a polo es un diámetro. El diámetro polar con 12.713 kilómetros. Ahí está nuestro eje, ¿ve? Ahí está nuestro eje, está inclinado, la Tierra gira inclinada. Ahí está el ángulo de inclinación con respecto al plano vertical o plano normal, como nos decía Danielito, ¿no? Como nos decía Daniel. ¿Ya? Ojo, también lo señalo, no voy a hacer que no esté muy claro. ¿Ya? Esto de aquí, esto de acá es el plano vertical o plano normal. Es más, lo voy a poner con letra N para que se diferencie, ¿no? Plano normal, ahí está. Y nuestro eje está acá de color rojito, ¿no? Este es el eje, este es el eje, ¿no? Ahí está nuestro eje. Inclinado, pues. 23 grados y medio, ¿no? 23 grados, 27 minutos. ¿Sí? ¿Qué más? También puedo apreciar los polos, ojo, polo norte, lo pongo de un color medio amarillito, ahí, y el polo sur. Ahí están los dos polos. Ojo, los polos son puntos imaginarios. Los polos no son continentes. Los polos no son continentes. Los polos no son países. Los polos ni siquiera son regiones. No, no es ni región, ni departamento, no es un estado, no es un país, no es un continente. ¿Qué son los polos? Puntos imaginarios. Nada más. ¿Sí? ¿Dónde se ubican los polos? Primero, están en la superficie de la Tierra. En la superficie. ¿Sí? Y segundo, los polos geográficos son los extremos del eje. ¿Ya? Los extremos del eje. No es lo mismo, por ejemplo, polo, polo norte. Me disculpan que estoy escribiendo con la mano izquierda, perdón, con la mano derecha, yo soy zurdo, estoy escribiendo con la mano derecha, me disculpan ahí, ¿ya? No es lo mismo polo norte, ojo, y lo pongo ahí con el signo que es diferente, ¿ya? Distinto, diferente. No es lo mismo polo norte que el norte. ¿Alguien sabe la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre polo norte y norte? No es lo mismo. Parece, ¿no? Pero no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre polo norte y norte? O entre polo sur y sur. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien se atreve ahí a responder? Ahí, por el chat. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se atreve? Claro que si se atreve, también hay un problema, pues hay un riesgo de equivocarse, ¿no? Claro. Muy bien, Sofi. Saulo también me contestó. A ver lo que me dice Saulo. Ya, Sofi, muy bien.
Exactamente. Muy bien, Marquito. Muy bien, Sofi. Gracias, Salo, también. Los tres han participado. Y me parece que sí, sí. Creo que Sofi, ahí representando a las mujeres, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Y Marquito con Saulo representando pues a los varones. Correctamente, correctamente. Así es, así es. Ahora yo representando a, bueno, los profesores, te voy a decir de qué se trata. Ya Sofía y Marquito lo han dicho, ¿sí? Ahora yo te voy a decir de qué se trata. Para todos, ¿ya? Te digo, ¿qué es el Polo Norte? Un punto. Es un punto. ¿Qué es el norte? Una dirección. Así como sus compañeros lo han dicho. Así como sus compañeros lo han respondido. ¿Qué es el Polo Norte? Es un punto. Un punto imaginario, un punto. ¿Dónde está ese punto? En la superficie de la Tierra. Ah, ya, profe, pero ahí yo voy a ese punto y lo voy a ver. No, no lo vas a ver, pero lo puedes señalar, ¿eh? Si quieres, vas y pones ahí una piedra, pones ahí, no sé, la cabeza de tu enamorado, no sé, pones algo para señalarlo. Una banderita, no sé, en una bandera del Perú pones ahí. Lo puedes señalar, sí, pero no es que eso va a estar ahí de manera natural, ¿sí? El Polo Norte es un punto imaginario. ¿Dónde? En la superficie de la Tierra. Ya, muy bien. ¿Y qué es el norte? El norte no es un punto, el norte es una dirección. Y creo que en física, sobre todo cuando hablen de vectores, ustedes en física cuando hablan de vectores, les hablan de dirección, ¿sí o no? Ajá. Ya, igualito acá, el norte. El norte no tiene fin, ¿sí o no? Es una dirección, pero no tiene fin. Lo mismo que el sur. Cuando digo norte o sur, son direcciones. Pero si digo polo, ah, ya, el polo es un punto y está en la superficie de la Tierra. Uno de los polos están señalizados. Uno de los polos tiene una señal que el hombre ha colocado. ¿Tú sabes qué polo es el que tiene la señal? Hay un polo que no tiene. Hay otro polo que sí tiene. ¿Qué polo está señalizado por el hombre? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué polo está señalizado por el hombre? O sea, tú vas y ahí lo encuentras. Han dejado una señal ahí, el hombre lo ha puesto. ¿Qué polo? ¿El polo norte o el polo sur? ¿Cuál sería? Si no te acuerdas, yo te digo. Yo te digo. El polo que está señalizado es el polo sur. El polo norte no. Profe, ¿por qué? Ah, ¿por qué la discriminación con el polo norte? No, 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 profe, usted se pasa. ¿Por qué no han señalizado el polo norte y sí el polo sur? La razón es muy sencilla. Lo que pasa es que en el polo sur está la Antártida, ¿sí? Está la Antártida. O sea, hay un continente ahí, la Antártida. Entonces es mucho más fácil colocar pues una señalización. ¿Te das cuenta? Así como en la frontera Perú-Chile colocan hitos, y uno de los famosísimos hitos es el hito número uno, ¿se acuerdan? El de la Concordia, todo eso. Y han puesto un pedazo un fragmento de cemento ahí de forma piramidal, que es el hito, ¿no? Ya algo parecido han colocado en el Polo Sur. ¿Ya? Los primeros en llegar al Polo Sur fueron los noruegos. Roald Amundsen fue el primero en llegar al Polo Sur. Roald Amundsen fue el primero en llegar al Polo Sur. En cambio, en el Polo Norte, lamentablemente, no hay un continente. Todo es océano. En invierno, ese océano llamado Ártico se solidifica prácticamente en un 80-85%, pero eso es algo momentáneo, ya que luego llega el verano y el hielo pues empieza a derretirse, pero no hay dónde colocar. Uno diría, profesor, pero que pongan una boya, pues. Deberían poner una boya, ¿no? ¿A un ratito? No sé. Ya, listo, listo. No sé, había tocado la puerta, tenía que ir a despachar la puerta. Ya, ahora sí. Seguimos.
Te decía pues que en el norte, no hay dónde colocar una señalización de el polo, ¿no? Solamente hay océano, nada más, solamente hay océano. Pero uno diría, pues, profesor, pero de repente, pues, colocar ahí, cuidado con rayar la pizarra. Ah, listo. Profesor, pero puedo ahí de repente colocar una boya. No sé si saben ustedes algo de eso, una boya. Es como un instrumento flotante, no flotante. Ya, este, ah, y ya, eso es lo que pasa. No se puede colocar una boya, por más que flote, ¿no? Porque las corrientes, por ejemplo, el hielo, todo eso podría moverlo. Entonces no, sería un poco difícil. Además, también la utilidad, ¿no? O sea, ¿para quién? ¿Quién lo va a utilizar? ¿Papá Noel? ¿Los osos polares? ¿Quién lo va a utilizar? Muy poca gente transita por ahí. Ustedes saben, pues, el lugar es muy inclemente, ¿no? Demasiado frío, oh, su diablo. Entonces, no, pues no habría una necesidad, pues, extrema para colocar ahí la señal del Polo Norte. ¿Ya? Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver, ustedes me indican, ¿ah? Ojo, ojo con todo lo que te he explicado, ojo con todo lo que te he explicado, eh, porque voy a hacer preguntitas, ¿ya? Bueno, acá tienes otra imagen también del eje terrestre, es la misma, ¿no? Es lo mismo, solo que en este caso ya te estoy también colocando, se está colocando el otro ángulo, ¿no? El otro ángulo que es entre el eje y el plano de la eclíptica. Acá tienes el plano de la eclíptica. Este de acá es el plano de la eclíptica, o llamado también, para razones más sencillas, plano horizontal. Plano horizontal, ¿sí? Y este es el plano vertical o plano normal, ¿cierto? Y entonces ahí los ángulos se forman, pues. Uno, este angulito, este ángulo de 66 grados, 5 o 66, 33 minutos, es con respecto al plano de la eclíptica o plano horizontal. Y este de acá es con respecto al plano vertical o normal. ¿Ya? Eso es fácil de darse cuenta, ¿no? Listo. Ahí alguien me ha grabateado la pizarrita, o la pantalla, mejor dicho, que creo que fue una alumna. Ahora sido de manera casual, va a seguir saliendo si es que no lo borra, ¿no? Ya, listo. Vamos a las principales líneas rectas, pero ahora le tocaría el turno a los radios terrestres. Por matemáticas sabemos lo que es un radio. ¿Qué son los radios? Son también trazos rectos, pero en este caso se trazan desde el centro del planeta hasta la superficie, ¿no? Desde el centro hasta la superficie, ¿ya? Desde el centro hasta la superficie. ¿Cuántos radios podemos trazar? Uf, imagínense, en cada punto de la superficie puedo trazar un radio. Eso es definitivo, ¿no? Son incontables. No puedo decirte que son infinitos. Yo no puedo decir que los radios son infinitos. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene una superficie finita. La Tierra tiene una superficie finita. La Tierra no es infinita. Entonces yo puedo, no puedo decir, mejor dicho, no puedo decir que los radios sean infinitos. No, no. Son incontables, sí, innumerables también puedo decirlo. Es como decirte, ¿no? A ver, cuenta los granos de arena que hay en la playa. Tú te vas a la playa, ¿no? Y te digo, cuenta los granos de arena. ¿Me vas a decir, no, profe, son infinitos? ¿Está bien? ¿Son infinitos? No, ¿verdad? No, no son infinitos. Tiene fin. Claro, es una cifra finita. Pero a ver, cuéntalo. Ah, no, profe, no se ha maleado. Pero ¿cómo va a contar? ¿Ves? A eso me refiero. Entonces vas a decir, no, son incontables. Son indeterminados, ¿no? O sea, ¿qué voy a estar contando yo? Claro. Lo mismo pasa con los radios. Los radios de la Tierra son incontables, son muchos. ¿Ya? ¿Cómo voy a estar contando? Ahora,
tienen diferente medida o tamaño. Eso también es importante recordarlo. Tienen diferente medida o tamaño. Claro, porque la Tierra no es perfecta, habíamos quedado, no es una esfera. No es una esfera, hay montañas, hay cordilleras, hay depresiones, ¿sí o no? Tienen diferente tamaño. Pero los mayores se encuentran hacia el Ecuador, porque la Tierra es ensanchada en esa zona, se abulta en esa zona, en la zona ecuatorial, y los radios son menores hacia los polos. Claro, eso tomando en cuenta la latitud, ¿no? Tomando en cuenta la posición donde estés, si es en el Ecuador o si estás cerca de los polos. Ahora, también yo puedo diferenciar los radios si me encuentro en una zona baja o en una zona alta. Por ejemplo, en las zonas altas, ahora hablando de eso, Pamplona Alta o Chorrillos, sobre todo en Agua Dulce, ahí en la playa, Agua Dulce, o Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores. Tú sabes muy bien, que los radios pues van a ser mayores en Pamplona Alta. Claro, la altitud acá juega un rol importante, ¿sí o no? En zonas altas los radios son mayores, en zonas bajas los radios son menores. Como lo acabo de decir, también la altitud determina el tamaño de los radios. La Tierra no es una esfera, la Tierra es ensanchada y achatada. En el Ecuador están los mayores radios. En las zonas altas están los mayores radios. ¿Sí? Ahí están las cifras del radio ecuatorial y el radio polar. Ya sabes, son incontables, eh, pero estos son los radios extremos, se podría decir, ¿no? Más aún, esto de los radios se va a notar si consideramos a la Tierra como un geoide, ¿sí o no? Ahí peor todavía, ahí sí ya los radios pues, van a tener diferente tamaño, diferente medida. Si consideramos a la Tierra como un geoide, ahí sí ya prácticamente los radios serán distintos uno de otro. ¿Ya? Entonces, que quede claro, líneas rectas, eje terrestre, los radios, ¿sí? Y con los radios puedo trazar diámetros, ¿cierto? Si yo tengo radios, puedo trazar diámetros. Entonces los diámetros también serían líneas rectas imaginarias. Ahí está el diámetro polar que te mencioné hace rato, o el radio ecuatorial. ¿Ya? Pero nos faltaba otra línea recta que hace bastante mención San Marcos, porque esto lo han preguntado, que es la línea llamada vertical. La vertical de un lugar. ¿Sí? La vertical de un lugar. ¿A qué se refiere eso de la vertical de un lugar? Dice, estas líneas rectas se trazan siguiendo la trayectoria de la gravedad terrestre. Ah, ya. Entonces, imaginemos dejar caer un objeto pesado. Imagínate eso. Tienes un ladrillo, o tú que eres pandillero, tienes una piedra en la mano, déjalo caer. Claro que esta piedra o ladrillo tiene que ser pesado, ¿no? Lo dejas caer y mientras está cayendo, describe una trayectoria, ¿sí o no? Ah, ya, Rusita, ¿me puedes ayudar, Ruth? Te voy a habilitar para que puedas borrar, ¿sí? ¿Me ayudas con eso, por favor? Ahí, ya habilité para que lo puedas borrar. A ver si me ayuda. Yo no puedo hacerlo, creo. Ah, ya. Ah, ya. No te preocupes. Pero a ver si lo puedes borrar porque creo que yo no puedo. Hoy lo borraste más, Marcelo. O digo, no, porque yo no puedo hacerlo, creo. ¿Ya? A ver si me ayudas con eso. ¿Se puede borrar Ruth? Ah, ya, recién estás aprendiendo. Ya, entonces hay que dejarlo ahí nomás. Ah, no, no, no. Vamos a suponer que es un pelito, pues. Una pelirroja, ahí está. Se le cae una pelirroja. Ahí está. Listo, ¿ya? Ya, no te preocupes. Seguimos. Como te decía, bastaría con observar, bastaría con observar que dejas caer un objeto pesado. Al dejar caer un objeto pesado, ¿qué sucede? Imaginariamente se traza una línea, ¿verdad? Mientras cae un objeto pesado, imaginariamente se traza una línea. ¿Cómo se llama esa línea? Vertical. Vertical. Ahora, ¿cuántas verticales puedo trazar? Uf, imagínate, pues. Dejo caer objetos pesados en cada punto de la Tierra, en cada punto de la superficie de la Tierra. O sea, ¿cuántos verticales? ¿Cuántas verticales? Pues en cada punto, ¿no? O sea, imagínate. Igual como los radios, también. Así como los radios incontables,
Las verticales son incontables, ¿sí? Y es lo que va a aparecer a continuación. Ahí está. El número es incontable. Es incontable. ¿Ya? Sus extremos señalan el cenit y el nadir. Son los extremos de la vertical. Y acá sí viene el procedimiento geográfico. eh, a ver, Daniel, ¿me dices, profe, y de cualquier objeto? No entiendo. No, vertical es solamente en la Tierra. La vertical solamente se traza de la Tierra. Claro, si te vas a la Luna o te vas a Marte, también puedes trazar una vertical, pero sería una vertical ya no terrestre, sino sería una vertical de ese astro. A eso voy. O de repente te estoy malentendiendo la pregunta, pero Danielito, tú que me dices si es la vertical de cualquier objeto, ¿no? Acá estamos hablando de la vertical de la Tierra. Entonces nos tenemos que guiar de el efecto gravitacional de nuestro planeta, ¿no? ¿Ya? Listo, listo. No, no, si cualquier pregunta, háganla, por favor, háganla. ¿Ya? Así les parezca, no, profe, yo no pregunto porque, no, parece una pregunta tonta. No, 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 no. Al contrario, muchas veces esas preguntas tontas son las mejores. De verdad, son las mejores. ¿Qué más? A ver, dice, sus extremos de la vertical señalan el cenit y el nadir. Yo te voy diciendo que cenit significa sobre y nadir significa debajo. ¿Sí? Cenit es sobre, arriba, sobre, y nadir es debajo. ¿Sí? Ese es cenit y nadir. En geografía, por ejemplo, utilizamos mucho el cenit. En geografía, bastante utilizamos esa palabra cenit. Por ejemplo, ¿no? Si el sol está en tu cenit, si el sol está en tu cenit, si el sol está en tu cenit, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Si el sol está en tu cenit, o sea, sobre ti, porque cenit es sobre, ¿sí o no? Nadir es debajo. Ya con esta información, entonces fácilmente yo digo, profesor, como me está contestando, creo, Luz, ajá, muy bien. Como me contesta Luz, me dice mediodía. Exactamente. Claro, mediodía. O Marcelo, ¿no? Que me pone 12 p.m. Correcto, 12 p.m. Claro, porque mediodía es p.m., ¿ah? No se vayan a confundir. Mediodía es 12 p.m. No vayas a pensar que es 12 a.m. No, 12 a.m. es medianoche. Ojo, que esta simple acotación puede marcar una pregunta en el examen de admisión bien contestada o mal contestada. ¿Ya? No te olvides, mediodía es 12 p.m. ¿Sí? O también puedes decir 12 horas. Es lo mismo, ¿ah? Como me contesta Ruth. Claro, Ruthcita me dice 12 horas, ¿no? 12 horas. También valedero, también vale. ¿Ya? Mediodía, 12 p.m. o 12 horas. Entonces yo ya sé qué hora es. ¿Sí? Es un dato muy importante. Se maneja bastante en geografía, como te estoy diciendo, esto de cenit. El cenit es un punto de la vertical, ¿no? Pero está sobre una referencia, que puede ser una persona, puede ser una casa, ¿no? Puede ser un punto cualquiera, ¿ya? Y nadir es debajo. Nadir es debajo. ¿Está bien? Ahí está, mira, a ver. Por ejemplo, esto, ¿no? ¿Ves? Tengo una persona, a un observador, cualquier persona, cualquier punto, acá está, ¿ve? Y hemos trazado pues una vertical, ¿ve? La vertical tiene un extremo llamado cenit, que está sobre esta persona, donde se ha trazado la vertical, ¿verdad? Y el nadir es debajo, ¿ya? Normalmente la vertical de un lugar se utiliza bastante en la construcción, por ejemplo, de viviendas, de edificios. Por ejemplo, las paredes de tu casa, ¿no? Las paredes de tu casa han sido construidas o levantadas, pero utilizando la vertical, ¿sí o no? De todas maneras, esas paredes de tu casa tienen que ser exactamente verticales, porque si no, después, a menos que tenga pues un diseño de ingeniería o un diseño de arquitectura específico, bueno, aparecería un poco inclinado, pero tiene que estar bien, bien hecho ese edificio. Normalmente, siempre las estructuras base son
tienen que ser en vertical, ¿no? En sentido estrictamente vertical, la estructura base. Ya después lo que está alrededor lo puedes poner inclinado, sobresalido, eso no interesa. Bueno, los que van a estudiar sobre todo ingeniería civil sabrán más, pues, más de eso cuando ya estén estudiando pues, en la universidad. ¿Sí? Bien. Terminamos con las líneas rectas. Ya sabemos cuáles son. ¿Sí? Ya sabemos cuáles son las líneas rectas. Pregunta. Antes de hablar de las líneas curvas, quiero hacer algunas preguntas. Ya rápidamente, por favor. Rápidamente. Y la pregunta va a ir para Gerson Mendoza. A ver, Gerson, si no tienes micrófono, puedes participar con el chat de la reunión, ¿ya? O el chat ahí que tenemos. ¿Está bien? Si no hay micrófono. Lo más importante es que estés tú. Es lo más importante. Y sobre todo que hayas estado atento. A ver, Gerson Mendoza. Va la pregunta, ¿está bien? Va la pregunta. A ver, Gerson, ¿ah? ¿Cuál es la línea recta imaginaria más importante? A ver, Gerson, ¿cuál es la línea recta más importante? A ver, Gerson. Línea recta más importante. Muy bien, Gerson. Lo máximo. Listo. Nada más, nada más. No te voy a seguir molestando. Muy bien, muy bien. Gerson me responde eje terrestre. Sigamos. El que sigue, el que sigue. A ver, Andreita. Andrea Chaquere. ¿No? Andrea Chaquere. Andrea Chaquere. Listo. A ver, Andreita. Está atenta. Ah, ojalá que esté Andreita. Ajá, ahí está Andreita. Gracias, Andreita. Muy bien. Va la pregunta para ti. Acabo de preguntar cuál es la línea recta más importante. ¿Sí? ¿Cuál es la línea recta más importante? Acabo de preguntarlo. Gerson me contestó correctamente. Es más, Gerson contestó para todos, ¿no? El eje terrestre puso. Muy bien, muy bien. La pregunta para ti, Andrea, no sé si es más difícil, ojalá que no, pero la pregunta para ti, Andrea, es ¿por qué? ¿Por qué el eje terrestre es la línea recta más importante? O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene el eje? ¿Por qué es la más importante? A ver, Andreita, a ver si me puedes contestar eso. ¿Por qué el eje terrestre es la línea recta más importante? A ver, a ver. Si no te acuerdas, me dices, ¿ah? Si no te acuerdas, me dices. No hay problema, no hay problema. Acá venimos a aprender. Todos venimos acá a aprender. Hasta yo. Ujú. O si alguien. A ver, a ver, a ver. Ah, ya, ya. Andrita no se acuerda. ¿Alguien de ustedes se acuerda? Ya para cualquiera de ustedes. ¿Alguien de ustedes se acuerda? Vamos para ayudarle a Andreita. A ver, Jennifer. Claro, muy bien, claro, así es. Ya Jennifer lo dijo. Muy bien, ¿ah? Ahora vamos a ayudarle a Andreita, ¿ya? Ujú. Nadine, claro, exactamente, también Nadine. Bueno, Marcelo me manda acá una respuesta. Pues podría ser, pero más preciso, mi querido Marcelo, es la respuesta que nos da Nadine y también Jennifer, ¿no? Jennifer. ¿Jennifer fue? Sí, ¿no? Ajá, sí, Jennifer. Jennifer y Nadine. ¿Ya? A ver, te contesto. El eje terrestre es la línea recta más importante porque señala el norte y el sur. Señala el norte y el sur, que son dos direcciones. No he dicho polo norte ni polo sur. He dicho norte y sur. O sea, son dos direcciones. Claro que en esas direcciones yo voy a encontrar a los polos, ¿cierto? En esas direcciones yo voy a encontrar a los polos. Voy a encontrar al polo norte geográfico y al polo sur geográfico. ¿Sí? Listo, listo, muy bien. Saulo me dice, una pregunta, profesor. ¿La isoísa se considera en este grupo? Ah, ya. Lo que pasa es que las isoipsas son líneas pequeñas. Las isoipsas son líneas pequeñas. Las isoipsas unen puntos de igual altitud. ¿Ya? Unen puntos de igual altitud, ¿cierto?
pero son líneas que no abarcan mucho espacio, a diferencia de estas líneas. A ver, Saulo, hemos hablado del eje terrestre. ¿Te parece una línea pequeña? No, ¿verdad? No, porque va de polo a polo. Pues imagínate, o sea, a través de la Tierra, ¿sí o no? O los radios, el radio ecuatorial, el radio polar, son enormes, más de 6.000 kilómetros de distancia. ¿Te das cuenta? Entonces no son líneas pequeñas. En cambio, las isoipsas sí son líneas pequeñas. Yo, por ejemplo, en mi cerro de Pamplona, yo puedo trazar isolíneas, perdón, isoipsas, porque ahí está el cerro, pues, ¿sí o no? Entonces, en ese cerro puedo trazar isoipsas. Entonces, no entraría dentro de este grupo, ¿no? Además, las isoipsas son líneas curvas también, no son rectas. O sea, ese sería otro motivo, ¿no? Acá estamos hablando específicamente de las líneas rectas, como las verticales, los radios y el famosísimo eje terrestre. ¿Ya? Listo. Entonces no incluiría a las isoipsas. No, gracias a ti, Saulito, gracias por participar. Yo siempre aplaudo pues cualquier participación y también pues felicito a Nadine, a Jennifer, a Andreita también, que ojalá que ahora sí. Andreita creo que queda más claro, ¿no, Andreita? Sobre por qué el eje es la principal línea recta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque señala el norte y el sur, que son dos direcciones, ¿no? Dos direcciones, hacia el norte y hacia el sur, ¿verdad? Muy bien, Andreita, muy bien. Yo sí, estoy preocupado exactamente para que ustedes aprendan, nada más. Esa es mi única preocupación, ¿ya? Listo. Seguimos. Ahora nos toca el turno de las líneas curvas. Lo que también nos piden, ¿no? Respecto de San Marcos, nos piden líneas imaginarias. Ya hemos hecho las rectas, ya terminamos con líneas rectas. Es más, hasta mencioné que había los diámetros. También están los diámetros, ojo, como línea recta, ¿no? Ya, listo. Pero ahora vamos a ahondar con las líneas curvas. Ah, ya. Y esto es para mí, no sea, para mí, cuando yo tenía tu edad, o sea, no hace mucho, cuando yo tenía tu edad, para mí era lo más conocido. ¿Sí? De verdad que yo conocía, desde el colegio conocía ya los paralelos, los meridianos. Sí, de verdad. Era para mí lo más conocido. No sé si para ti también de repente. Pero vamos a hablar, a ver, los paralelos son trazos curvos. Ahí aparece, mira. Los paralelos son círculos. ¿Ah? Y trazados de manera horizontal. O sea, como que echadito, ¿no? ¿Qué más? Son perpendiculares al eje terrestre. A ver esa palabrita, perpendicular. O sea que entre el eje y un paralelo forman ángulo recto. Entre el eje y un paralelo forman ángulo recto, ángulo 90 grados. Por eso decimos que es perpendicular. Los paralelos y el eje son perpendiculares, forman ángulo de 90 grados. Siguiente, los paralelos tienen diferente tamaño. Claro, por la forma de la Tierra, pues la forma de la Tierra hace que los paralelos difieran en tamaño. Los paralelos mayores están en la parte central ecuatorial, ¿sí o no? Es más, el Ecuador es el principal paralelo, es el paralelo más grande de todos. Y conforme yo me alejo del Ecuador, los paralelos cada vez se reducen, se reducen, se reducen de tamaño, ¿no? Son innumerables. Acá otra vez aparece la palabra innumerable. No infinito, innumerables. ¿Ya? O sea, son incontables. ¿Y los más importantes cuáles serían? Ah, ya. Los más importantes ahí tienes en la pantalla. El Ecuador, los trópicos Cáncer y Capricornio, los círculos polares Ártico y Antártico. Ahí están los 5 principales paralelos. Ninguno pasa por el Perú. Ninguno. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. ¿Ya? Ninguno pasa por ni el Ecuador, ni los trópicos, ni los círculos polares. Quizás el Perú está ubicado entre el Ecuador y el trópico de Capricornio. Acá también tienes la imagen de los paralelos, ¿ves? En esa imagen que acaba de aparecer, es la imagen que te muestra cómo los paralelos, su tamaño difiere, ¿no es cierto? Que cada vez te acercas a los polos, sea polo sur o polo norte, y cada vez se hacen más pequeños. En el Ecuador están los paralelos más grandes. ¿Está bien? Hablando del Ecuador, el ecuador terrestre, llamado también paralelo base,
paralelo base. Es el círculo máximo de la Tierra, es la línea más grande de todas. Más grande que cualquier diámetro, más grande que cualquier meridiano, más grande que el eje terrestre, más grande que cualquier radio. El Ecuador le gana, ¿sí? A cualquier línea imaginaria. ¿Está bien? Y acá tienes una foto, pues, que te muestra justo el lugar por donde pasa el Ecuador. Esto está ubicado en el mismo país, en el país llamado Ecuador. Exactamente, esto corresponde a una localidad cerca a Quito, ¿no? La capital de Ecuador, Quito. Y mira, ahí está la señal, ahí está una vara que han colocado que te sirve para que sepas que por ahí pasa el Ecuador, ¿no? Y que hacia un lado tienes el hemisferio sur y para el otro lado tienes el hemisferio norte. Si tú puedes colocar acá tus piececitos, ¿no? Abierto de piernas ahí, donde un pie estará en el hemisferio sur y el otro pie en el hemisferio norte. ¿Ya? Te acabo de decir también que el Ecuador divide al planeta en dos hemisferios, o sea, en dos partes iguales. Por eso es un círculo máximo, pues. De todas maneras, ¿no? Un círculo máximo divide al planeta de esa manera, ¿no? En dos hemisferios. Sí, bueno, sería algo hasta que genera extrañeza, ¿no, Daniel? O sea, estar ahí y saber que tu cuerpo está un lado en un hemisferio y el otro lado de tu cuerpo en otro hemisferio, ¿no? Claro, es estar ahí, tomarse una fotito también, ¿no? Alguna vez, pero ojalá pueda ir a visitar ese lugar. Eh, a ver, acá viene algo muy importante, que es los países por donde pase el Ecuador. Ojo, mucho cuidado, porque acá te estoy diciendo los países por donde pase el Ecuador. Eh, Digo esto porque si ustedes buscan información, ¿no? Y te ponen más países. Por ejemplo, no sé, aparece Kiribati, por ejemplo, Kiribati. Dicen que por Kiribati pasa el Ecuador. Y te vas al mapa y no pasa por ahí. Lo que pasa es que, ¿qué sucede aquí? Lo que sucede es que el Ecuador pasa por ese mar, por el mar de Kiribati. Entonces lo toman como que se pasa por el mismo país. ¿Me dejó entender? ¿Ya? Repito, en algunas fuentes de información que básicamente ustedes pueden recurrir, por eso lo puntualizo y lo pongo en claro ahora mismo, puede aparecer la línea ecuatorial atravesando Kiribati, pero no pasa por la isla de Kiribati, sino pasa por el mar, ¿sí? Entonces son dos cosas distintas. En cambio aquí yo solamente pongo los 10 países por donde en verdad pasa el Ecuador. ¿Pasa por Ecuador? Sí. Pasa por el territorio colombiano también. Pasa por Brasil, ni qué hablar. Uganda, Kenia, Somalia, República Democrática del Congo y la República del Congo, así como Gabón e Indonesia. O sea, en verdad sí pasa por esos 10 países, no por el mar. No. Pasa por el territorio continental. ¿Ya? Son 3 de Sudamérica, Ecuador, Colombia y Brasil. Son 6 africanos, Uganda, Kenia, Somalia, los 2 Congo y Gabón, y solamente por uno asiático que es Indonesia. Pasa por un solo país asiático que es Indonesia. Entonces esa partecita sí hay que recordarla, porque tú sabes que en San Marcos vienen preguntas múltiples, ¿no? O preguntas con alternativa múltiple, con premisa múltiple. Entonces te dice, ¿no? Sobre el ecuador terrestre, marque lo verdadero o lo falso. Entonces ahí tienes ahí características de esta línea, bueno, como círculo máximo de la Tierra y hasta cuánto mide he colocado allí, ¿ya? Ojo que el material, igual yo se lo paso a Caticita y Caticita se los va a dar a ustedes, ¿no? No sé cómo será, pero el material se proporciona, ¿eh? No tengan problema, ¿ya? El trópico de Cáncer es otra línea a considerar. Mira por dónde pasa el trópico de Cáncer. Mm. Yo te voy diciendo algo, ¿ah? Cuando tú imaginariamente pases por esta línea, el territorio, la región es casi un desierto. O sea, ya dalo por hecho. Existe una gran probabilidad de que esta zona sea un desierto. ¿Sí? Acá hay un desierto, por ejemplo. Acá también hay un desierto. Acá hay un desierto. ¿Sí? Es zona desértica. Ojo, al menos que haya pues hay un factor que haya determinado lo contrario. Por ejemplo, mira, ve,
en este lado de América del Norte, entre México y Estados Unidos, hay desierto, es una zona de desierto. Ahí está el desierto de Sonora, el desierto de Chihuahua, el desierto de Mojave, el desierto de Colorado, zona de desierto. Y es la trayectoria por donde va el trópico de Cáncer. ¿Ah? Acá en África tienes el desierto del Sahara, muy conocido, el desierto más grande del mundo, el desierto del Sahara. ¿Ves? En Arabia, ¿ves? El desierto árabe, el desierto de Nafut, el desierto de Ruf al-Khali, todos en Arabia Saudí. Profesor, acá en la India, no, acá en la India no hay desierto, o por lo menos no es tan conocido, no es tan grande, porque acá ya es, el territorio ya es cordillerano. O sea, acá hay cordilleras muy grandes, acá cerca está el Himalaya. ¿Se acuerdan de la cordillera Himalaya? Entonces, eso hace que como factor geográfico no sea más bien un desierto, sino sea de climas pues diversos, pero no tanto un desierto. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, hay factores que hacen que determinen pues que no sea totalmente un desierto. Lo normal, lo normal es sí encontrar, cuando sigo el trópico, encontrar desierto. Sea trópico de Cáncer o sea el de Capricornio, ¿eh? Cualquiera de los dos trópicos. Tú sigues el trópico y casi casi el paisaje, dalo por hecho de que es un desierto, ¿no? Países por donde pasa el trópico de Cáncer son 15: México, Bahamas, Cuba, la India, Bangladesh, Myanmar, China, Taiwán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania, Mali, Argelia, Libia y Egipto. 15 países. Es la línea imaginaria que pasa por más países. Nadie le gana al trópico de Cáncer, pasa por más países. ¿Ya? Eso también considéralo como dato. Siguiente, creo que aparece el trópico de Capricornio, si no me equivoco. Ajá, el trópico de Capricornio. Y acá también, como te dije hace rato, te lo vengo diciendo, que acá encuentras tu desierto, ¿no? Acá, por ejemplo, va a estar el desierto de Atacama, en Chile, ¿no? Acá está el desierto de Kalahari, en Sudáfrica y Namibia, acá al sur de África, ¿no? El desierto de Kalahari. Y acá está el desierto de Arena y Victoria en Australia. Como te digo, es una zona de desierto. Cuando uno sigue los trópicos, es muy seguro que vas a encontrar un desierto por ahí. ¿Ya? Ese sería el trópico de Capricornio. Y los desiertos son Atacama, Calama en Chile, Kalahari en Sudáfrica, Namibia, Botswana también. Y en Australia está el desierto de Arena y el desierto de Victoria. ¿Ves? Una zona desértica. Profe, ¿y el Ecuador? Cuando uno sigue el Ecuador, ¿qué va a encontrar? Ajá, todo lo contrario. Todo lo contrario a los trópicos. Lo que vas a encontrar cuando sigues el Ecuador será pues selva, biodiversidad. Eso vas a encontrar cuando sigues el Ecuador. ¿Ya? Biodiversidad, selva, climas tropicales, eso vas a encontrar. Al menos, como te dije, al menos que haya un factor que lo modifique, que puede ser la cordillera, que puede ser un mar con características algo distintas. ¿Sí? Y ahí tiene los países por donde pasa, ¿no? El trópico de Capricornio pasa por 10 países: Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, eso sería Sudamérica, Namibia, Botswana, Sudáfrica, Mozambique y Madagascar en África, y Australia, pues en Oceanía. Ay, chispas. Luego de esto seguiría los círculos polares. Los círculos polares. Ahí están los círculos polares: círculo polar ártico y el círculo polar antártico que está al sur. Claro que al sur, el círculo polar antártico no pasa por ningún país. ¿Te has dado cuenta, verdad? No pasa por ningún país, solamente pasa por la Antártida. Y eso, por algunas partecitas de la Antártida, nada más. Sobre todo la península antártica que está acá. Península antártica. En cambio, el círculo polar ártico, el ártico, pasa muy al norte, pero sí por algunos países. Por ejemplo, Canadá, Alaska, Estados Unidos, Canadá, Groenlandia, la isla más grande del mundo, Groenlandia, pasa por Islandia, esta de acá es Islandia, ¿ya? Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Mira, Rusia, ¿no? Oh, su diablo, mira este lado de Rusia, ve. También Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, Groenlandia. Groenlandia no es un país, pero lucha por serlo, quiere independizarse de Dinamarca. Canadá y Alaska, Estados Unidos. Entonces, por esos lugares pasa el círculo polar ártico, ¿no?
¿Qué es lo que de repente más tengo que repasar cuando se trata pues de un examen de admisión? O sea, ¿por dónde pasa cada una de estas líneas? Ya sabes, ¿ah? El trópico de Cáncer es el que atraviesa más países entre los paralelos que hemos mencionado, ¿ya? Y no solamente entre los paralelos, ¿ah? También entre los meridianos. O sea, mejor dicho, el trópico de Cáncer pasa por más países. ¿Está bien? Y listo, el segundo o la segunda línea curva, aparte de los paralelos, serían los meridianos. Los meridianos son semicírculos verticales. Semicírculos verticales. Ya no son círculos. Es la mitad nomás. Pero igual son líneas curvas, pues. Se trazan de manera vertical, así como aparecen en la imagen. ¿Ve? Son verticales. O sea, de norte a sur o de sur a norte. ¿Eso quiere decir que son longitudinales al eje terrestre? Sí. Profesor, ¿por qué son longitudinales? Ah, porque siguen la misma dirección. Por eso que son longitudinales, porque siguen la misma dirección. O sea, los meridianos y el eje tienen la misma dirección, norte-sur, sur-norte. Lo contrario sería perpendicular o transversal. Los meridianos son innumerables, son muchísimos meridianos. Pero mira acá, los meridianos tienen el mismo tamaño. No hay diferencia de tamaño. No sucede o no sucede lo que sucedía con los paralelos, ¿no? Acá ya es distinto. De todos los meridianos que se pueden trazar, los más importantes son dos. Uno es el meridiano base o meridiano 0 grados o el de Greenwich, y el otro es el antimeridiano de Greenwich o meridiano de 180 grados. El meridiano base, el que tiene 0 grados, llamado meridiano de Greenwich, es el más importante, ¿no? Pero el que está a la espalda, el que está contrario, el que está opuesto a Greenwich, sería el que llamamos antimeridiano de Greenwich o meridiano de 180, pues. Ahí está, ¿ve? Las palabras están en inglés, pero este es meridiano, el meridiano base, ¿no? Y el que está a la espalda, por eso que aparece como una línea entrecortada, sería pues el antimeridiano. ¿Está bien? Ya que tienes una breve descripción pues del meridiano de Greenwich, el meridiano base, el más importante de los meridianos. Dice que es el meridiano que pasa por el antiguo Real Observatorio de Greenwich, a las afueras de Londres. Es un observatorio astronómico. Se llama así, el Observatorio Astronómico de Greenwich o Greenwich, a las afueras de Londres. Ahí se llevó a cabo una reunión, pues, la reunión para definir cuál era el meridiano más importante. Ya se definió como meridiano más importante el que pasa por por esa localidad. En realidad por el que pasa por ese observatorio, el observatorio astronómico. Por eso que así se llama, meridiano de Greenwich o meridiano de Greenwich, ¿no? Porque ahí se llevó a cabo la reunión y eligieron pues como principal meridiano aquel que pase por dicho observatorio. Si la reunión se hubiese celebrado en Pamplona, entonces hubiésemos llamado meridiano de Pamplona, ¿no? Pero no pasó eso, lástima. Será para la próxima. ¿Qué más? También se conoce como meridiano de origen o meridiano cero, adoptado por un acuerdo internacional desde el 1 de enero de 1885. Como origen para medir la longitud oeste y este, o sea, ya esto ya corresponde a coordenadas geográficas, cosa que es el próximo tema, coordenadas geográficas, igual que usos horarios también la próxima semana, ese sería el segundo tema. Y también dice como línea base para establecer los usos horarios a nivel mundial. Como te digo, esa parte sí lo vamos a hacer la próxima semana, que es coordenadas geográficas y hora internacional. ¿Ya? ¿Qué más? El valor del meridiano de Greenwich es más o menos 20.004,5 kilómetros. Casi 20.005 kilómetros, ¿no? Casi 20.005 kilómetros. Este meridiano divide el planeta en dos hemisferios, occidente y oriente. Aunque acá se coloca también los sinónimos. Occidente es oeste o también poniente. Y oriente es este o levante. Los países por donde pasa Inglaterra o Reino Unido, ¿no? Yo prefiero decirle Reino Unido, Francia y España, en el caso de Europa. Y Argelia, Mali, Burkina Faso y Ghana, que están en África. Esos son los 7 países por donde pasa el meridiano de Greenwich. Tú sabes que el meridiano de Greenwich en algún momento se intersecta con el Ecuador, ¿verdad? En algún momento
el meridiano se intersecta con el Ecuador. Y lo voy a trazar acá, mira, ve. Por acá pasa el Ecuador. Mira, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, y luego pasa por acá. ¿No es cierto? Entonces, hay un lugar donde se intersectan el meridiano de Greenwich con el Ecuador. Ya, ese lugar es el Golfo de Guinea. Golfo de Guinea. Eso cerca a África. Está en pleno océano Atlántico, pero cerca a África. ¿Sí? Está tirado hacia el oriente del océano Atlántico. Golfo de Guinea. Así se llama el lugar donde se intersectan estas principales líneas, ¿no? ¿Ya? Y la yapa, como tengo aquí, sería el meridiano de 180 grados, ¿no? El que está a la espalda de Greenwich, ¿se acuerdan? Está a la espalda de Greenwich, al otro lado de Greenwich. ¿Cómo se muestra en esta imagen? Mira, ve. En esta imagen tengo el meridiano de Greenwich, o Greenwich, ahí está, ve. Y el que está a la espalda, está a este lado, ve. Este otro gráfico, ahí está, ve. Pasa por Asia, una partecita de Asia, el Océano Pacífico, y luego tiene como que desviaciones, ¿no? Esas desviaciones es por el motivo de que no puede pasar por algún territorio, ya que eso significaría que un solo país tenga dos fechas al mismo tiempo. Dos fechas, no 2 horas, ¿eh? 2 fechas. Por eso esta es llamada también la línea internacional del cambio de fecha o la línea domingo-lunes, ¿no? Por ejemplo, si acá en Sudamérica, o en América, perdón, en América que está por este lado, ¿no? América está domingo, acá ya sería lunes en la parte de Asia, ¿no? Acá domingo, acá lunes. Si uno atraviesa esta línea, tendría que cambiar la fecha de manera irremediable. Hay que cambiar la fecha. Puedes perder un día o puedes ganar un día, dependiendo tu dirección. Por ejemplo, ¿no? Si vas del continente asiático hacia el continente americano, estás yendo de lunes para domingo. O sea, podrías recuperar un día, ¿sí o no? Podrías ganar un día. Recuperar, pues. Lo que ya pasó, podrías volver a vivirlo. En cambio, si vas de América al continente asiático, entonces ahí irías de domingo y cambiar la fecha a lunes. De frente, ¿eh? Cambia la fecha a lunes. Entonces ahí perderías un día. Perderías horas que no has vivido. O sea, así de extraño es esto de la línea internacional del tiempo. Bueno, en este caso, mi querido Israel, el transporte aéreo comercial no se hace viajando a través de esta línea. O sea, mejor dicho, no se atraviesa esta línea para evitar problemas justamente con esto. Si yo quiero ir a Japón, mira, de Perú a Japón, no lo hago atravesando el Pacífico, aunque la distancia es más corta. Sin embargo, para viajar de Lima a Japón, vuelos comerciales, no estoy hablando de privados, ¿ah? Ahora, si va a ser un privadito, no un viaje privadito, ya puedes irte por donde quieras. ¿Sí o no? Pero en este caso no es un viaje privado. A un ratito, ¿ya? Normalmente lo que es los viajes, pero comerciales, se trata de obviar esta línea. O sea, mejor dicho, no atravesar esta línea. Preferible te das el vueltón antes de atravesar esta línea, ¿ya? Para evitar problemas del cambio de fecha. Porque con el cambio de hora no hay problema. Ya, bueno, viajo a Argentina y hay que cambiar la hora, ¿sí o no? Por ejemplo, en Argentina nos llevan por 2 horas. Por ejemplo, en Argentina ya es 2 horas más, ¿no es cierto? 2 horas más. Entonces estamos hablando de que en Argentina sería las 3:30. ¿Te das cuenta? Si yo me voy de viaje a Argentina y tengo que cambiar la hora de mi reloj, pero 2 horas nada más. Pero si yo atravieso esa línea, no cambio las horas, cambio la fecha. ¿Te das cuenta? Cambio la fecha. Entonces es más perjudicial ya, pues ya. Es mucho más perjudicial, ¿no? Entonces ya no conviene, no conviene. Entonces preferible, ¿sabes qué? Esa línea mejor no la atravieso, ya. Mejor evito ese problema, no lo paso. Por eso le llama línea internacional del cambio de fecha. Israel me dice, profesor, ¿y por qué las diferencias de horas cambian? Ya, lo que pasa es que, eh, bueno,
primero a lo que yo te estoy explicando, ¿no? Lo que pasa es que entre Argentina y Perú, tú sabes que no amanece en el mismo momento, ¿sí o no? Entre Argentina y Perú no amanece en el mismo momento. Tú sabes que Argentina amanece primero. ¿Por qué? Porque se sitúa más al este, ¿sí o no? Argentina se sitúa más al este. Eso quiere decir que en Argentina amanece primero que en el Perú. Pero ¿cuánto? ¿Cuánto más primero? O sea, ¿qué tan temprano amanece en Argentina? Ah, por lo menos 2 horas, pues. En Argentina amanece primero 2 horas, por lo menos, por lo menos. Después de 2 horas, recién amanece en el Perú. ¿Te das cuenta? Pero eso de repente ya lo veríamos mejor en el próximo tema, que sí vamos a hablar del cálculo de la hora, ¿ya? Eso del porqué de las horas y todo eso. Ujú. Ah, ya, Israel me dice, pero hay veces que se diferencian, cambian de 1 hora. Ah, lo que pasa es el recorrido, ¿no? Es la distancia, mi querido Israel. Por ejemplo, de meridiano a meridiano, de un meridiano a otro meridiano, vamos a poner que hay una separación de 15 grados de longitud. 15 grados de longitud. Ya, esos 15 grados equivalen a 1 hora. ¿Sí? Si entre meridiano y meridiano hay 15 grados de separación, 15 grados de longitud, eso significa que habrá 1 hora de diferencia entre un lugar y otro, o sea, entre un meridiano y otro. Pero repito, esto lo vamos a ver con mayor detalle la próxima semana. ¿Sí? La próxima semana sí, con mayor detalle esto de la hora internacional, de la hora, porque 1 hora de diferencia y todo eso. Ya, Israel, por lo menos ahora te voy diciendo eso, ¿no? Porque me has preguntado por qué cambia 1 hora. Porque es la distancia que los separa, ¿entiendes? Es la distancia que los separa, de una ciudad a otra ciudad. Si la distancia es de 15 grados de separación, 15 grados de longitud geográfica, entonces habrá 1 hora de diferencia. ¿Está bien? Habrá 1 hora de diferencia. Eso es lo que te voy adelantando de lo que vamos a hacer la próxima semana. ¿Ya, Israel? Listo. Muy bien. Y había un poquito más, creo, acá sobre las líneas imaginarias. Bueno, había un poquito más, un ratito, un ratito. A ver, a ver. Sí, había un poquito más. La red geográfica. La red geográfica. Ya, una vez que yo ya sé que son paralelos y que son meridianos, yo ya sé que son líneas curvas, pero los voy a trazar, los paralelos y los meridianos, los voy a trazar en el planeta. Una vez trazados en el planeta, la Tierra va a aparecer como una especie de una pelota envuelta en una red, en una malla. Eso va a aparecer, así como está en la pantalla, mira. ¿Ve? He trazado paralelos y meridianos y da la impresión de que la Tierra es una pelota envuelta en una malla, en una red. Se le llama red geográfica. En tu examen de admisión te pueden preguntar eso. Te pueden preguntar, ¿no? ¿Qué es la red geográfica? Ah, la red geográfica es aquella que ha resultado al dibujar paralelos y meridianos, como aparece ahí en la pantalla. ¿Ves? Esa es una red geográfica. Fácil, ¿sí o no? No es muy complicado. La red geográfica resulta al dibujar o al trazar paralelos, que son horizontales, y meridianos, que son verticales. ¿Para qué? Profesor, ¿para qué hacen eso? Ah, lo que pasa es que cuando se intersecta un paralelo con un meridiano, surge un punto, ¿sí o no? Cuando se intersecta un paralelo, y así lo pongo en el dibujito, se intersecta un paralelo y un meridiano, surge un punto, ¿ve? Un punto. Ah, ya, esos puntos van a tener su propia coordenada geográfica. Es decir, yo lo voy a poder ubicar de manera exacta. La intersección de un paralelo y un meridiano me va a dar un punto. Y ese punto tiene su propia coordenada, una coordenada geográfica. Ustedes por matemáticas han hablado de coordenadas cartesianas. Ya, algo parecido es acá. Acá también vamos a hablar de coordenadas cartesianas, pero ya no le decimos cartesianas, le llamamos geográficas. Y están formadas por la latitud y la longitud. Las coordenadas geográficas, pues latitud y longitud. Pero repito, coordenadas geográficas y el cálculo de la hora, ese es el tema de la próxima semana. Acá te voy adelantando nada más esto, mira, ¿ves? La intersección de un meridiano y un paralelo, un punto, ahí está, el punto A. Acá el punto C, el punto D, ¿no es cierto? Ya, estos puntos tienen sus propias coordenadas para poder ubicarlas, pues. Para poder ubicar estos puntos necesito de coordenadas. Esas coordenadas se llaman geográficas.
y son la latitud y la longitud geográfica. Pero repito, esto lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Como dato, no voy a hacer que también te pregunten algo sobre esto, sobre que hay líneas imaginarias especiales, muy especiales. Hay una línea imaginaria llamada loxodrómica y otra línea imaginaria llamada ortodrómica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No sé, los nombres ya son complicados, parece, profesor. No, no es tan complicado. A ver, quiero que veas acá. La línea loxodrómica, ¿cómo es eso? Ya, mira, trazamos en el planeta, en el globo terráqueo, trazamos una línea. No te digo que sea un paralelo, un meridiano, no. Son líneas especiales. Loxodrómica se llama la primera. Ya, las líneas loxodrómicas tienen algo en particular. ¿Sabes qué es eso? Es que cuando yo trazo una línea loxodrómica, escucha bien, ¿ah? Cuando yo trazo una línea loxodrómica, esta línea describe el mismo ángulo con los meridianos por donde pasa. El mismo ángulo. Y ustedes pues saben de geometría, ¿no? Ahí está, ¿ves? Una línea loxodrómica describe el mismo ángulo por el meridiano por donde pasa. ¿Ves? Ahí está. Esa es una línea loxodrómica. ¿Ya? El que sigue, la línea ortodrómica. ¿Qué dice acá? Esta línea que tú traces será la ruta más deseable, puesto que supone la distancia más corta entre dos puntos sobre la superficie de la Tierra. Es la línea más corta entre dos puntos. Esa sería la línea ortodrómica. ¿Ya? Ah, así es, Saulo, ¿no? En la primera, ¿no? ¿Cierto, Saulo? En la primera, ¿no? Algo así. Así es. Claro, así es, así es. Tú lo has dicho. ¿Sí? Listo. Repito. Estas líneas imaginarias son especiales. No son meridianos, no son paralelos, no. Profe, ¿son líneas curvas? Sí, son líneas curvas, pero no son ni meridianos ni paralelos, son especiales. Lo nombro porque no voy a hacer que te pregunten o aparezca en una alternativa, ¿no? Algunas veces no es la respuesta, pero aparece una alternativa. Y dice, ¿qué es eso? Pues nunca me enseñó. Desgraciado, maldito, lo odio. Sí, pero acá está, a ver. Loxodrómica y ortodrómica. ¿En qué se diferencian? Ah, la línea loxodrómica es aquella línea que cruza meridianos, ¿te das cuenta? Está cruzando meridianos, cruza meridianos, pero entre esa línea y el meridiano va dibujando el mismo ángulo, ¿ve? O sea, acá ángulo X, acá también ángulo X, el mismo ángulo, ¿ya? Listo. En cambio, la ortodrómica se refiere a una línea curva que tú vas a trazar en el planeta, no es un meridiano, no es un paralelo, pero esa línea supone, ¿no? Es la más cortita entre dos puntos. Es la distancia más corta entre dos puntos, nada más. Es mucho más sencillo la línea ortodrómica, creo que entenderlo, ¿no? ¿Listo? Listo. ¿No, chicos? Yo quería resolver algunos ejercicios, pero no sé si tú tienes tiempo. Yo sí tengo, pero no sé si tú tienes. Por lo menos con estos ejercicios, los 9 que están aquí. Es fácil, ¿eh? Es fácil, pero sí toma su tiempo. A ver, la primera, algo rápido nada más. Ya te ayudo, te ayudo. A ver, lo tienes ahí, creo que sí puedes leerlo. A ver. Ya, después vas a almorzar con todo agrado. Dice, determina el valor de verdad o falsedad de las características del eje de rotación, o sea, el eje terrestre. A ver, dice, ¿en sus extremos podemos encontrar dos periecos? No. Los periecos son dos puntos ubicados en el mismo paralelo. No puede ser esta. Los periecos son dos puntos ubicados en el mismo paralelo. El eje no es un paralelo. Es falso. La segunda, la distancia de polo a polo también es un diámetro, pero el diámetro medio de la Tierra, el diámetro promedio, no. No es un diámetro promedio. Es el diámetro polar, sí, pero no es el diámetro promedio. ¿Sí o no? O sea, las dos primeras son falsas. La tercera, ¿es llamado también eje magnético? No. El eje terrestre no es el eje magnético. Yo te dije que son dos distintos. Son distintos. No es lo mismo. Uno es el eje terrestre, el otro es el eje magnético. Son distintos. ¿Sí? Y la última, ¿su dirección boreal está dirigida a la constelación de la Osa Menor aproximadamente? Sí.
Ahí está la estrella polar, pues. Entonces la 1 es letra D. La 1 es letra B. ¿Ya? Ahí también vaya, ajá, Jancito, ahí está. La número 2, a ver, la número 2. Rápidamente, ¿ya? El ángulo de incidencia de los rayos solares sobre la superficie de la Tierra es muy variado. Esto depende de la situación geográfica. ¿Ah? La referencia importante para ubicar a los trópicos, ¿cuál sería? O sea, ¿cómo sé que yo estoy parado en un trópico? ¿Cómo yo sé? ¿Ah? ¿Cuál es la principal referencia? Letra A. Encontrarse en un punto hasta donde se produzca la perpendicular de los rayos solares. Esa es. Esa es. Esta es una referencia importantísima. ¿Ya? Porque los rayos solares llegan de manera perpendicular hasta ahí, hasta los trópicos. No más al norte, no más al sur. ¿Ya? No más al norte, no más al sur. O sea, los rayos solares caen directamente hasta los trópicos. Y esa es una referencia. No más al norte, no más al sur. En la número 3, dice, son afirmaciones verdaderas. A ver, ¿qué es verdadero? A ver, ¿los paralelos son círculos completos? Sí, pero ¿qué más dice? ¿Paralelos a los arcos de meridiano? O sea, en otras palabras, ¿paralelos a los meridianos? No, un paralelo y un meridiano no son paralelos, pues. Son perpendiculares entre sí, ¿verdad? Entonces la primera es falsa. La primera no es verdadera. La segunda, ¿el meridiano base y el de 180 grados equidistan? Sí, claro. La tercera, el trópico o los trópicos se encuentran a una distancia de 23 grados 27 minutos de la línea ecuatorial. Sí. ¿Los meridianos son semicírculos? También. Eso quiere decir que acá la respuesta es 2, 3 y 4, ¿no? Son las verdaderas. La cuarta, ¿por cuál de los siguientes países cruza el trópico de Capricornio? ¿México? No. ¿Perú? No. ¿Argentina? ¿Sudáfrica? ¿Por cuál pasaría? ¿Ah? ¿Por cuál pasaría? ¿Te has acordado? Argentina. Ajá. Ya, entonces voy a marcarlo, ¿ya? Ah, claro. En Sudamérica, ¿no? En Sudamérica. ¿Ya? La número 5. La distancia angular que hay desde el meridiano de origen, o sea, el meridiano base, del meridiano cero, hasta a cualquier punto de la superficie, ¿cómo se le llama? Se llama longitud geográfica, ¿no? Se le llama longitud geográfica. En la número 6, ahí vaya apuntándolo, 1B, 2A, 3D, 4C y la 5 letra de dedo. En la número 6, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relacionados al paralelo base, o sea, al ecuador. Tiene de longitud geográfica 0 y mides, no, esto no mide el Ecuador, el Ecuador mide como 40.076 kilómetros y no tiene longitud geográfica, tiene latitud geográfica, o sea, la 1 es falsa. 2, su plano su plano correspondiente es perpendicular al eje de rotación, sí, porque el Ecuador y el eje son perpendiculares entre sí, eso es verdadero. La 1 está bien. La tercera, todos los puntos ubicados aquí tienen el mismo tamaño de sus radios. Bueno, eso podría considerarlo, ¿ah? Sí, sí, a menos que haya montañas y todo eso, ¿no? Pero no especifica si ahí se toma en cuenta el relieve. Pasa por 4 países sudamericanos, entre estos Venezuela. ¿Pasa por Venezuela y el Ecuador? No, esto es falso, esto es falso. Entonces diríamos que la respuesta sería la letra de dedo, ¿no? Letra de dedo. Solamente verdadera es la segunda, ¿no? Repito, en la tercera no podemos darla como verdadera porque tú sabes que hay montañas, hay cordilleras, hay depresiones y eso también se toma en cuenta, pues, ¿ya? En la tercera. La número 7. ¿Cuál de los siguientes puntos en el Perú tendría menor radio? Menor radio, o sea, poca altitud, ¿no? Pero si tomamos en cuenta la altitud. A ver, hay que buscar el lugar más bajito, el lugar más bajito. Albúferas de medio mundo en Huacho, ahí donde el mar se filtra y forma lagunas. Esa laguna se llama albúfera, unas lagunas de agua salada. ¿Ah? Está a nivel del mar prácticamente, o más bajo que el nivel del mar todavía. El aula de Carpich, que está en Huánuco, la máxima profundidad del lago Titicaca, o la cima del Cerro San Cristóbal. A ver, ¿qué lugar tiene entonces el menor radio? Sería pues en la albufera de Medio Mundo, ¿no? Claro, exactamente, la albufera de Medio Mundo, letra A. Así es, Jan. Excelente. La 8, la penúltima, a ver.
Si una persona se dirige directamente hacia el polo norte geográfico, ¿no? Se va hacia el norte, ¿cómo saber que ya llegó exactamente a ese punto? Ah, qué buena pregunta. ¿Cómo sé que estoy parado en el polo norte? ¿Cómo sé? No tengo GPS, no tengo nada de eso. He viajado caminando calato. O sea, ¿cómo sé que estoy parado en el polo norte? Profe, hace frío. No, pero en lugares cercanos también hace frío. Profe, la estrella polar, o están los osos polares, está Papá Noel. ¿Qué sería la respuesta? A ver, te digo, la estrella polar tendría que estar en el cenit de esa persona. Y ustedes ya saben lo que es cenit, ¿no es cierto? La estrella polar estaría sobre ti o sobre esa persona. Entonces, de esa manera yo sé que estoy parado en el polo norte. La estrella polar indica el norte. La estrella polar indica el norte. Ya, la estrella polar tiene que estar en tu cenit, o sea, sobre ti, exactamente sobre ti. De esa manera sabes que estás en el polo norte. ¿Ya? Letra C en la respuesta. Y la última, y aquí nos quedamos, dice, observando la imagen, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. A ver, tienes la imagen ahí de los paralelos, ¿no es cierto? Dice, la diferencia latitudinal entre los meridianos es 15 grados, pero acá yo no veo meridianos, veo paralelos, o sea que es incorrecto, no es la 1. Es falsa la primera. La segunda, el paralelo base pasa por América del Sur y África. Sí, sí, acá está África y acá está América del Sur. Sí, sí, es correcto. La segunda está bien. La tercera, la línea con valor 75 grados se ubica más cerca del círculo polar ártico. A ver, 75 está más cerca al polar ártico. ¿Ustedes qué dicen? Hay 15 y acá hay 60. En realidad hay una equidistancia, ¿no? 45 y 75. A ver, tú que eres bueno en matemáticas. ¿Cuál sería más cerca? Sí, está bien, está bien, está bien. Hay una mayor distancia, está más cerca de 75 grados al círculo polar ártico. Por lo tanto, la clave acá es la letra A. La primera es falsa, la segunda, la verdadera, la tercera también es verdadera. ¿Ya, chicos? Ahí entonces nos quedaríamos. Hasta la próxima semana. Ya, un fuerte abrazo. Ahí le dejo con Caticita. Ojalá que esté por ahí. Sí, profe, aquí estoy. Ah, ahí está. Listo, Catecita. Ahí los dejo, ¿ya? Bendiciones. Listo. Gracias por la clase, profesor. Bien, chicos, entonces ya finalizamos nuestro día. Estoy subiendo las grabaciones de la clase de hoy y en un rato subo las clases de RM y de literatura que vamos a tener mañana para que las puedan revisar. Que tengan buena tarde. Hasta luego. No, A comer, sí, a comer.